fuerza de mi vida, el gozo que el Señor ha puesto en mí. Oh sí, es la fuerza de mi vida, el gozo que ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Riendo todos, el gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Arriba, el gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, oh sí Señor, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntos. Tiempo precioso para meditar en la palabra de Dios y también en este día especial tener la celebración de la Cena del Señor. Bien, mientras vamos a prepararnos para recibir la palabra, también las familias deben preparar los elementos para la Cena del Señor. El pan y el vino. No necesariamente tiene que ser vino. Es algo simbólico. Bien, saludo en el nombre de Jesús a todo el ministerio, de las distintas congregaciones que formamos parte de este ministerio, también a los que se están sumando en este tiempo, a los que hoy por primera vez se están conectando. Saludos a los que están cerca y a los que están lejos, enviándoles un fuerte abrazo, deseando de todo corazón que estén bien, que el Señor los siga fortaleciendo, los siga renovando y que el Señor en su cuidado les muestre cuán grande y poderoso es Él para estar junto a sus hijos, aún en los pequeños detalles. Dios, nuestro Señor, es una poderosa realidad, cuanto más en aquellos que somos conscientes de su presencia y que lo reconocemos en todos nuestros caminos. Bien, en este día quiero compartir la palabra de Dios desde el libro de los Hechos, en el capítulo número 8. El libro de los Hechos, en este capítulo 8, nos va a mostrar una historia que pasó en un lugar llamado Samaria. Y Samaria es un lugar que merece que tengamos un momento de contemplar, reflexionar y repasar un poco la historia de esa ciudad de aquellos días, cuando Jesús caminó lleno de gracia y de verdad, visitó Samaria y estuvo allí junto a aquella mujer, ahí junto al pozo de aguas, donde Dios, el Señor Jesucristo, le reveló cosas, y aquella mujer samaritana predicó el Evangelio, trajo a muchos a los pies de Jesús, y luego el mismo Señor Jesucristo, quedándose 2 días en ese lugar, les predicó el Evangelio. Ahí el Señor Jesús estuvo ganando almas para el reino, también sembrando abundantemente la palabra. Y hoy vamos a hablar de esta Samaria, que tiene una historia,
unos 600 años antes de que Jesús estuviese caminando sobre la tierra lleno de gracia y de verdad, un imperio de aquellos días, el imperio asirio, había entrado en estas tierras de Israel, en el norte de la nación, y allí habían ocupado esta parte llamada Samaria. Tomaron a los de la clase media y alta y los llevaron, los deportaron, los llevaron a otros lugares. Y de otros lugares trajeron gentes para poblar Samaria. Resulta ser que ahí en Samaria habían quedado y permanecían personas de muy humilde condición que iban a cuidar los labrados, los animales. Era gente de la llamada clase baja. Entonces, los que vinieron a poblar las tierras, andando en el tiempo, se emparentaron con estos judíos que estaban allí. De esto surgió una mezcla. Y bueno, saben que los judíos eran muy celosos por sus tradiciones y no consideraban a estos judíos, a los samaritanos, como judíos puros. Y había conflictos al punto tal que los judíos no querían pasar por Samaria porque estos no eran judíos puros. Y miren el amor de Jesús cuando él, caminando lleno de gracia y de verdad, fue a visitar a Samaria, pasó por allí y se quedó 2 días predicando el evangelio en ese lugar. Bueno, en la historia sagrada, y volviendo a los días de Jesús, cuando Jesús fue crucificado, cuando él murió, resucitó al tercer día, cuando él ascendió a los cielos, al final del libro de Lucas y al comienzo del libro de los Hechos, tenemos toda esta historia, que él ascendió en una nube a los cielos, que había ángeles allí entre la gente mirando cuando Jesús ascendía a los cielos. Jesús ya les había dejado la gran comisión de predicar el evangelio a aquellos discípulos que vinieron a ser los apóstoles. Y acá entrando al libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, dice la palabra de Dios en palabras de Jesús: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Requisito: ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo para ser testigos del Señor, para poder testimoniar, predicar y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Requisito número 1, ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, ocurre que mirando la historia, en el capítulo número 7 del libro de los Hechos, comienza, y acá al comienzo del versículo del capítulo 8, perdón, se ve que empieza una fuerte persecución contra la iglesia del Señor, contra aquellos que habían creído en Jesús. Jesús ya no estaba, Jesús ya había ascendido a los cielos, los apóstoles eran muy fuertes en Jerusalén, y en los primeros capítulos de este libro maravilloso que es el libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles eran perseguidos, apresados, maltratados. Pero cuando arranca capítulo número 8 y también el 7 de este libro, se ve que la persecución ahora era contra la iglesia. Y los apóstoles permanecían allá en Jerusalén, pero todos los que habían creído estaban siendo dispersados, estaban siendo perseguidos y escapaban de Jerusalén. Salían ellos porque corrían peligro y sufrieron mucho dolor y muchas pérdidas, y ellos salían. Sin conocer estos detalles, uno puede pensar, contextualizando lo que hoy uno sabe, que los predicadores o los misioneros se preparan, tienen tiempo de preparación, tienen quienes los apoyan y van con una agenda y van. No, aquella gente salió porque los perseguían, salieron porque tenían
peligro, sus vidas peligraban y dejaban sus cosas y sufrían un montón de pérdidas y así salían y ellos predicaban el Evangelio. Miren, cuando empecemos ahora con la lectura, vamos a ir desarrollando unos pensamientos, pero quería hacerles un poco la introducción, contándoles un poquito de la historia sagrada para que usted pueda entender mejor. Y dice el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, el primer mártir. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y dice la palabra de Dios, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Destaco que toda la Biblia es tan preciosa y tan interesante la historia sagrada. Y este libro de Hechos, en una forma tan particular, es la historia, la esencia de la iglesia, y es el único libro en la Biblia que el autor no tiene las salutaciones de despedidas. Es como que en otros días y en estos tiempos continúa la historia del libro de los Hechos, que alguien dijo sería bueno haber titulado el libro del Espíritu Santo, porque se da el Espíritu Santo en acción en forma constante. Bien, vemos que el tiempo de Samaria había llegado. El tiempo de Samaria había llegado. Jesús lo había anticipado, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y en estos versículos número 4 y 5 vemos nosotros que aquellos que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, y que un predicador llamado Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. No predicaba doctrina, enseñanzas, predicaba a Cristo, hablaba de Jesucristo. Nosotros somos un pueblo que hemos sido rescatados por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que predicar de Jesucristo. Tenemos que hablar de Jesucristo, del perdón de los pecados, de la salvación del alma, de la vida abundante y de la vida eterna. Y saben, estos mensajes son tan poderosos. Y ahora vamos a ver, ¿quién era este predicador que llegó a la ciudad? Mira, era alguien que estaba escapando, que estaba huyendo por su vida, dejó allá sus afectos, sus pertenencias, y lleno de dolor, llegó a Samaria y ahí estaba hablando de Cristo. ¿Quién era este predicador? La Biblia nos cuenta acá unos capítulos antes, permítame comentarles desde las sagradas páginas de la Biblia, en el capítulo número 6, dice que
se había dado una situación en aquellos días con la iglesia, esta llamada iglesia primitiva, y querían organizarse bien, y los apóstoles decidieron meterse en la oración y en la palabra. Es decir, iban a prestar atención a lo que realmente es importante en el ministerio, orar y tener la palabra de Dios bien fresquita. Entonces allí estaban en esa misión los apóstoles, y los que estaban ahí ayudando, aquellos iban a servir las mesas. Y dice la palabra de Dios que agradó la propuesta a toda la multitud. Estoy en el capítulo 6, verso 5 del libro de los Hechos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Mire, acá dice que estos que habían sido elegidos estaban llenos de fe y del Espíritu Santo. Este Felipe, al cual hacemos mención en el capítulo 8. Y acá también dicen de Esteban, que en el capítulo 7 cuenta de cómo fue muerto Esteban, fue apedreado hasta la muerte, y que Saulo consentía en la muerte de él. Bueno, volvemos a Felipe. Felipe, este varón lleno del Espíritu Santo que había llegado a Samaria y estaba allí predicando a Cristo, hablando de Jesús, dando testimonio de él porque estaba lleno del Espíritu Santo. Qué importante detalle, lleno del Espíritu Santo. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, no queremos dar testimonio, no queremos predicar, queremos confundirnos con la multitud y pasar desapercibidos. Mas cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, estamos inquietos por dar a conocer las buenas noticias. Las buenas noticias, que hay perdón, que hay salvación, que hay restauración, que hay vida nueva, que hay un Señor que se llama Jesucristo, que nos ama y que tiene todo poder para ayudarnos. De eso se trata. Allí estaba Felipe predicando este evangelio. Allí estaba este varón de Dios lleno del Espíritu Santo. Y claro, Jesús mismo había visitado esta ciudad. Y Jesús les predicó por 2 días seguidos. Y qué lindo, aquella mujer samaritana que había sido una mujer infiel, pecadora, pero que Jesús no la condenó. Vea usted la historia en el capítulo 4 de San Juan, cómo la trató con amor, con respeto, y esa mujer se sintió tocada por el poder de Dios, y ella creyó y fue y predicó a otros. Y después vinieron muchos otros a escuchar a Jesús y le pidieron que por favor se quede con ellos 2 días. Y ahí estuvo Jesús predicándoles, enseñándoles durante 2 días. Y ahora Felipe en la misma ciudad. Yo creo que acá Felipe estaba también cosechando almas para el reino. Estaba levantando la cosecha de aquello que Jesús comenzó ahí en Samaria. Y vemos a este varón lleno del Espíritu Santo, entendiendo a aquella gente y lo que la gente necesitaba en aquel momento, porque él estaba sufriendo persecución por causa de Jesús. Él sufrió dolor, desarraigo, pérdidas, pero él estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Y él creyó en Jesús. Y sabía que solamente Jesús podía sostener en cualquier momento a cualquier persona. Y allí estaba predicándoles. Y es un tiempo de maravillas del cielo para aquella ciudad de Samaria. Miro el verso 6 y el verso 7 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos
salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Note tiempo de maravillas del cielo sobre Samaria. Los que fuimos rescatados, los que tenemos a Cristo en nuestras vidas como nuestro Salvador, como nuestro Señor, también nosotros hemos experimentado y experimentamos en este tiempo las maravillas de las potencias del cielo sobre nuestras vidas, de la misericordia y la bondad, del cuidado de Dios, de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de su palabra. Y sabe, Dios nos ha dado, al recibir a Jesús, nosotros tuvimos una certeza, una convicción. Al recibir a Jesús nos sentimos seguros, nos sentimos perdonados, nos sentimos libres, ya no estamos sentenciados, ahora tenemos libertad que Jesús compró para nosotros, y eso trajo tanta alegría, tanta felicidad a nuestras vidas, pero trajo algo más, trajo gozo a nuestras vidas. Y quiero desarrollar este tercer aspecto en esta breve exposición, diciendo de que, y conforme a las Escrituras, había llegado el tiempo de gozo para aquella ciudad. Veo en el versículo número 8, dice que, así que había gran gozo en aquella ciudad, gran gozo. Era porque acontecían los milagros, las potencias del cielo, las maravillas. Probablemente algo de eso estaba relacionado, pero ¿sabe por qué había gran gozo en aquella ciudad y por qué se manifestaba el gozo en la gente? Porque habían recibido la palabra y la habían recibido con solicitud y estaban atentos al mensaje que les daba Felipe, y era el mensaje de los apóstoles, era un mensaje de perdón de pecados, de arrepentimiento, de nueva vida y vida eterna. ¿Sabe? Ese mensaje no cambia, ese mensaje produce conversiones. El hablar de Jesucristo, de las bondades de Jesucristo, el situar a las personas que nos rodean en la posición correcta de decirles: necesitas al Salvador. El Salvador te ama. El Salvador murió y resucitó para que seas libre del pecado, libre de la condenación. Y sabe, esta gente recibía la palabra unánimes, atentos, estaban abiertos con su mente y su corazón a la palabra. ¿Y qué produjo esto en ellos? Produjo gozo, gozo. ¿Y qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? El gozo es más que estar alegre, es más que estar feliz, es una fuerza, algo interior, algo que Dios te da para que puedas atravesar cualquier situación. Y el día malo lo vas a atravesar, y ha de terminar ese día y esa jornada que no fue la mejor, y vas a tener las fuerzas para levantar tus manos y decir: gloria a mi Señor, mi Dios es fiel, mi Dios es poderoso, mi Dios está conmigo. Yo le creo a Dios y sé que Él está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién en contra mío? El gozo es algo precioso que viene de parte de Dios para darnos fuerzas, para que nosotros podamos caminar en cualquier situación y estemos confiados en Él. El gozo crecía y se multiplicaba en aquella ciudad de Samaria. Era una cosa maravillosa lo que estaba pasando en aquel lugar, pero era porque ellos habían recibido la palabra, porque ellos habían recibido a Cristo. Y ahora, ¿cómo llegó a Samaria esto de las buenas noticias y que el Espíritu Santo allí derramara esas maravillas, señales, prodigios, milagros, y que el gozo crecía en aquella ciudad? ¿Cómo llegó esto? Llegó por gente común, como este Felipe, lleno del Espíritu Santo, que él, habiendo sufrido dolor, tristeza, angustia, pérdida, porque estaba siendo perseguido,
Él fue un instrumento en las manos del Señor para llevar gozo a aquella ciudad de Samaria. ¿Habrá algún samaritano, entre comillas? ¿Algún samaritano, entre comillas? Sí, algún samaritano, entre comillas, al que tenés que predicarle. No te demores, no te demores. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, le dijo Nehemías a aquel pueblo que estaba en la cautividad. ¿Sabe cuántos hay en cautividad en este tiempo? Mucha gente está en cautividad en este tiempo. Y tenemos que decirle, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Mire, con el Señor Jesucristo vamos a atravesar cualquier tiempo, cualquier circunstancia, porque Él es fiel y todopoderoso y Él quiere cuidar de su iglesia. Y Él ama a toda la gente por igual. A los samaritanos, los judíos no los apreciaban para nada. Los tenían como cualquier cosa, los menospreciaban. ¿Sabe que hay gente que está siendo menospreciada en este tiempo? Y todas las personas para Dios son útiles, importantes, valiosas, porque son una creación exclusiva de Dios, son muy importantes y Dios ama a todos por igual. Dios no hace excepción de personas. En aquella situación, en aquella ciudad de Samaria, Jesús fue a visitarlos. Después fue un mensajero de Jesús, Felipe. Hoy otra vez la pregunta, ¿conocerás a algún samaritano por ahí? De estos menospreciados, de estos que tienen en poco, de estos que están como presos de la tradición, como presos del costumbrismo. Miren, presos de la religión, en cautividad por distintas cosas. A ellos tenemos que ir y darles las buenas nuevas de salvación, que Jesús los ama, que Jesús les perdona, que Jesús tiene nueva vida, que Jesús tiene vida eterna para ellos. Que Dios bendiga a la iglesia en este tiempo y que juntos sigamos ganando almas para el reino de los cielos. Que juntos podamos ir y seguir cumpliendo esta gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dejado de ir y predicar este evangelio glorioso. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hago una oración por usted. Y nos preparamos ya para participar de la cena. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra ha sido proclamada, Señor. Señor, que nada ni nadie robe este mensaje, sino que ahora, Dios, tú visites a tu pueblo y selles esta palabra, Señor. Y esta palabra, cual si fuese una preciosa semilla, germine en los corazones, en las mentes, crezca y lleve fruto para la gloria de tu nombre. Señor, que tu pueblo tenga gozo en este tiempo. Que tu pueblo, Señor, tenga esa fuerza que viene de ti, Señor, para avanzar en cualquier situación. Señor, apoyados, afirmados en nuestras convicciones, en nuestros argumentos. Padre, confiando en ti, en tu palabra, en tus promesas. Padre, que podamos marcar la diferencia e ir, Señor, a las Samarias y a los samaritanos que tú has preparado, Dios, y podamos hablarles de las virtudes de aquel que nos amó, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ser parte de este pueblo. Yo bendigo al ministerio, bendigo a las familias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, gracias a Dios. Vamos a prepararnos para participar de la cena del Señor. Y en este momento de recordación, ya teniendo preparado ahí los elementos, voy a leer lo que dice en el primer libro de Corintios, capítulo 11. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa,
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos estos símbolos. El pan, símbolo de tu cuerpo, que fue partido por el perdón de nuestros pecados. Señor, el vino, símbolo de tu sangre, la cual fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Padre, gracias por darnos a Jesucristo. Gracias por tu Hijo amado. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Rey. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Todo el que come del pan y bebe de la copa, lo hace con gratitud y puede pactar. Yo pacto delante de mi Señor, delante de su pueblo. Voy a ser fiel a mi Señor con la ayuda del Espíritu Santo, porque quiero seguir participando de la cena y dando este mensaje profético de que Jesús volverá a buscar a su pueblo. Y Padre amado, un deseo, una expresión delante de tu trono en este momento de pacto. Lo deseo, Dios, y anhelo de todo corazón que mis hermanos, que las familias que componemos este ministerio, mantengamos el fuego encendido y que estemos vigilantes, atentos a ti, Señor, y a lo que tú harás, permaneciendo fieles. Señor, que ninguno se enfríe, que sea un tiempo de volver a ti. Señor, ruego por mis hermanos, por aquellos que tú has esperado mucho tiempo para que ellos vuelvan a ti. Señor, aparécete en sueños a sus vidas. Háblales a su corazón. Atráelos con lazos de amor a tu divina presencia. Te lo pido, Padre, y junto a todo tu pueblo pedimos piedad y misericordia sobre todos nosotros. Señor, gracias. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias porque tú conoces, oh Dios, el dolor de aquellos, oh Dios, que están viendo que alguno de sus seres queridos se ha enfriado, Señor. Tú conoces a aquellos que están pasando por diversas pruebas y, Señor, ellos permanecen fieles a ti, Señor. Señor, yo quiero darte la gloria y toda la alabanza por aquellos que aún en pruebas y distintas luchas y dificultades siguen siendo fieles. Siguen buscándote, confiando en ti. Padre, que la fe y la paciencia aumenten en tu pueblo. Y, Señor amado, que hagas bondad y misericordia. Que esa oración que con persistencia se hace tenga la respuesta que viene de ti. El milagro que está esperando mi hermano, Señor, lo reciba. Y, Padre amado, que tu plan, tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Padre, usa nuestras vidas para ser canales de tu bendición. Usa nuestras vidas para llevar muchos a los pies de Cristo. Padre, yo te lo pido y lo agradezco todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, como nos estamos constituyendo en esta hora en una habitación celestial para morada del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, la enfermedad de COVID-19
retrocede ahora en el pueblo de Dios y Dios sana en el nombre de Jesús a los que están con distintos síntomas. Dios les sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el temor se va, el miedo se va en el nombre de Jesús. Padre, suple para todas necesidades sobre tus hijos, sobre tu pueblo, porque tú eres Dios todopoderoso. Recibe gloria, mi Señor. Recibe honra, recibe alabanza. Es momento de recordación, es momento de gozo, porque Jesús venció, Jesús venció, Jesús venció. Él llevó toda enfermedad y todo dolor y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que esta palabra de poder, de autoridad y de sanidad toque al pueblo de Dios y su pueblo, aleluya, sea sano para la gloria de Dios. Padre, pedimos milagros en esta provincia sobre los médicos, personal de la sanidad que fueron, Señor, afectados por el COVID-19. Pedimos milagros, Dios, sobre ellos, que sean restaurados a su mejor condición física en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Junto a mis hermanos, oh Dios, vamos a participar del pan y del vino con toda libertad, con gozo, con gratitud. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a mis hermanos que estamos participando y a aquellos que siguen siendo fieles a Dios. Gracias a todos aquellos sabios, hombres y mujeres, sabios ganadores de alma. Somos un pueblo. Esperamos su regreso. Mientras tanto, celebramos en el nombre de Jesús. Participe del pan, participe del vino. Él es grande, gloria a Dios. Gloria a mi Cristo, gloria a mi Rey. Aleluya. Gloria a mi Jesús, grande y poderoso nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Te damos gloria, Padre, te damos honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, Señor. Proclamo tu guarda, tu cuidado, la manifestación y el poder de tu Espíritu Santo, obrando en la familia. Proclamo la provisión del cielo y gozo de Jehová sea sobre su pueblo. Amén. Amén. Amén.